Congresista Leila Chivón. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Leila, ¿usted cree que hubo teatralización en los testimonios de la CBR? ¿Está de acuerdo con la opinión del primer ministro, Óscar Valdés? ¿Cree que se ha excedido? Aquí cada uno ve las cosas a su manera, a su situación, a su pasado, ¿no? Permíteme. Sí, claro, por favor. Te quiero mostrar una foto, porque yo sí he vivido esto. Y cuando se caían torres como esta, que se caían miles de torres, que se caían todos los días, por ejemplo, mi padre iba a levantarlas. Entonces, cada que salía de casa, se despedía. ¿Qué le decía, congresista? Nos decía, voy a levantar las torres que han tirado los terroristas, cuida a los chicos, le decía a mi madre. Perdón, pero a mí este es un tema que me afecta mucho, porque nosotros prácticamente vivíamos la amenaza terrorista a diario. Mucha familia, miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Nosotros éramos 6 hermanos, perdí uno por el terrorismo. ¿Un hermano policía? Militar, del Ejército, de la Escuela Técnica. Perdí uno, y no hay nada más doloroso, Milagros, que ver a tu madre morir y decir, sigan buscando a su hermano. Entonces, ¿dónde murió su hermano? En esa época él estaba destacado en Tingomaría, Uchiza, toda esa zona de conflicto. Ya era peor porque era narcoterrorismo. Claro. Entonces son 22 años casi que nosotros no sabemos absolutamente nada. ¿Qué pasó con su hermano? Se le buscó por todos lados. Mi madre fue a las oficinas del Pentagonito, le dijeron de todo, hasta el último momento no lo busque más, pero yo creo que una madre nunca se va a resignar a eso, ¿no? Entonces, jóvenes hoy en día no es que no olviden, sino los que son más jóvenes, los que tienen menos de 30 años, sí, efectivamente no han vivido esa época, pero sus padres que les digan, sus padres, sus tíos, sus abuelos, sí que la vivieron. Entonces, es algo que no se puede olvidar. Tampoco entiendo cómo dicen, no se puede hacer un lugar, un museo de la memoria. Sí, hay muchas cosas por hacer en este país, quizás con 2 millones de dólares que dio el gobierno alemán. Sí, estoy de acuerdo. Hay muchas carreteras por construir, hay muchas escuelas, hay muchos hospitales por implementar, pero no nos podemos olvidar. Exacto, porque además un país sin memoria. Y eso de recordar es volver a vivir, no. Como ha tuiteado una periodista amiga tuya hoy, no es volver a vivir, sino simplemente hay que recordarlo para que no vuelva a pasar. Para que nunca vuelva a pasar, por supuesto. Entonces yo le digo a los padres de familia que hablen con sus hijos. Si la comunicación familiar está venida a menos, aprovechemos un tema de coyuntura como este para decirle a los chicos, el terrorismo existió en nuestro país. El terrorismo hizo mucho daño, mató muchísima gente pobre. Exacto. Muchísima gente pobre, muchísimos campesinos. Y no puede volver a ocurrir, nunca más, no se puede permitir. Y es algo que no debemos de permitir. El país no merece vivir en esa sangre que vivimos en aquellos años. ¿Qué función tenía su papá? ¿Trabajaba en el ejército? No, mi padre era especialista en comunicaciones, era un ingeniero en comunicaciones. ¿Ya? Trabajó en su momento en Correos del Perú, después pasó a Entel y después fue Telefónica del Perú, ¿no? Ok, era que el Estado peruano lo llamaba mi siempre para poder Mi padre recorría todo el Perú, como se dice, poniendo luz. ¿No? Es una manera, claro, son esos héroes, es una manera coloquial de decirlo, ¿no? Yo sé, pero son esos héroes anónimos, ¿no? Que cuando se caían las torres siempre había un peruano que estaba corriendo pues a levantar la torre. Y yo te digo las torres porque era lo que nos decía, ¿no? Pero había muchas cosas por hacer ahí, y la comunicación no es como ahora que tú tienes un iPad, un teléfono móvil y tienes claro, todo, que todos nos ¿no? comunicamos al instante. Llegaba un telegrama quizás después de un mes y decía, estoy bien, llego pronto. Pero podía pasar un mes y transitar en el Perú. ¿Qué habrá vivido usted? Sí, y tenía pocos años. Entonces, transitar en el interior del Perú muchas veces era difícil, acuérdate, claro, ¿no? Por supuesto. Ibas a un sitio quizás en burro, de ahí tenías que tomar una lancha para meterte a otro pueblo, salir y hacer un camino a trocha, pues. Difícil. Entonces hubo mucha gente. No, yo le agradezco sufrió. Además que nos dé su testimonio, porque creo que en este punto todos
que unirnos para recordarle a Crespo que Abimael Guzmán fue un terrorista que desgració a nuestro país, que armó una guerra de sangre que nadie la pidió. Él habla de una guerra. ¿Qué guerra? Ellos fueron los que provocaron todo esto. Por eso te digo, ¿no? Cada uno lo mira desde su cristal. Sí, claro. Entonces, a mí muchas veces me dicen, pero ¿tú qué piensas? Entonces, yo como lo he sufrido, como lo he vivido, puedo decir que se mueran todos. Y quizás está mal dicho, ¿no? Porque hay que respetar los derechos humanos, la vida del prójimo. Pero yo también puedo decir, pero si ellos me mataron a mi hermano, ¿por qué les voy a desear al menos que vivan, ¿no? Entonces, de repente tú, Milagros, no estás en esa situación y piensas diferente que yo. Pero para eso existe, pues, el respeto, la tolerancia que todo el mundo quiere invocar en estos momentos. Yo creo. Pero tampoco vamos a defender lo indefendible. Así es. Fueron delincuentes, fueron criminales, Fueron terroristas asesinos, y mataron a mucha gente. Y mucha gente. Su hermano, ¿cómo se llamaba? Oscar Manuel. Oscar Manuel. ¿Cuántos años tenía cuando murió Oscar Manuel? Pues yo calculo que tendría unos 28, 29 años. ¿Cuántos años tenía? Yo soy la última de 6 hermanos y puede que tenga yo en ese momento algo de 14 años. O 12 quizás, 12, ¿Era el hermano años. mayor? No, era el cuarto de mis hermanos. Cuarto. ¿Y qué recuerda de Oscar Manuel? Pues recuerdo muchas cosas, verlo vestido de militar, que para él era un orgullo, y yo ponerme la gorra y decirle, ¿Usted quería ser militar? y decirle a mi padre que quería ser militar, y mi padre me dijo, tú eres idiota, ¿no? Cosas como esas. Tenía miedo su papá de que se metiera en la carrera militar, lógico. Sí, claro, ¿no? O sea, era una carrera, una situación difícil para una niña, ¿no? Para una mujer. Pero yo creo que no es ningún impedimento, es cuestión de atreverse, ¿no? Pero éramos muy parecidos físicamente, porque en mi casa... ¿Alto como usted? No, ¿Manuel era alto? de cara, de gestos, ¿no? Porque mi madre era una persona muy blanca, y mi padre quizás como yo, entonces nosotros somos 6, 3 negros y 3 blancos. ¿Ah, sí? Sí, entonces él, mi hermana y yo, pues los 3 negros y los otros los 3 blanquitos, ¿no? Ajá. Pero de pelos rizados todos. Y todos, bueno, usted es la más alta. Yo soy la más alta de... Usted es enorme, No, 1,80 solamente. Pero cuando usted entra yo la veo tan alta, será porque también es tan delgada, ¿no? Bueno, sí, ya no estoy tan delgada como antes, pero ahí... No, está muy bien. Además, usted ha sido brava. Pero dime tú mejor, usted me hace sentir como... Si usted me permite, yo la tuteo. No, pero por favor. Gracias, Leila. Entonces, hay una parte de tu historia que a mí me ha conmovido, porque, claro, no sabía lo ¿no? Y ahora comprendo mucho más toda tu garra, ¿no? Porque tu papá, primero creo que muere tu mamá de cáncer. Sí, a los 11 meses mi papá. Y a los 11 meses se va tu papá de lo mismo. Sí, fue el momento que yo dije a mis hermanas, podemos pasar mejores navidades y en mejores condiciones, yo se los prometo, pero ahora déjenme y yo tengo que salir de aquí. Y me fui a Polonia. ¿Escapando? Sí, de alguna manera. Era mucho dolor. Era mucho dolor en casa, no se podía soportar, ¿no? Entonces me fui a Polonia a asumir un reto muy importante para mí. Quería ser voleibolista profesional, quería intentar vivir de eso, ya que en nuestro país, por ejemplo, en el vóley no nos da esa oportunidad. Claro. Y fui y la busqué. Y dije, si paso esto, paso cualquier cosa en mi vida. ¿Y cómo un hijo soporta, o sea, digamos, hay tragedias personales, ¿no es cierto? Sí. Pero que se te muera la mamá. Y que tú lo veas. Madera, sí, claro, que tú lo viste. Claro, que tú veas cómo la bolsa esa cada vez infla menos, ¿me entiendes? Y ella queriendo hablar, queriendo decirnos cosas, y, o sea, y no podía. Se te va Se te va literalmente, no delante de tus ojos, porque así fue. Pero bueno, son cosas a las que... Y después tu papá. Y después mi papá, ya sabíamos que estaba enfermo, pero duele igual. Claro. Duele igual. Entonces, dices, esto me tiene que servir para ser fuerte, ¿no? Yo ya de por sí no era muy fuerte, pero sí era muy rebelde, entonces era muy valiente, ¿no? Ya. Entonces yo siempre he ido en contra de, digamos, de Eras todo una lo normal. Sí, de todo lo normal que tú te puedas imaginar, yo siempre he ido en contra porque me divertía más, ¿no? O sea, cambiando un poquito de tema, tengo un hermano que es 5 años mayor que yo. Ya. Tocaban la puerta sus amigos
para jugar conmigo, no con él. ¿Entiendes? Era la traviesa. Entonces, claro. cosas Claro, como digamos, esas. todo eso te ha fortalecido y te ha hecho la Leila guerrera Y me que fui eres. a Polonia, 15 grados bajo cero, Wow. un idioma totalmente diferente al nuestro, una intérprete al lado todo el Todo el día, tiempo. claro. Y llegué a ser campeona de liga, llegué a ser campeona de copa. A los 2 años me fui a Italia, en el mejor momento de Italia. Después de Italia regresé a Lima, vi que la cosa no mejoraba, me volví a ir. Ajá. Hice casi 12 temporadas en 10 años en España. En España. Y luego yo me acuerdo de los partidos, claro, contigo gritando y poniéndoles ahí poquito. sal y pimienta. Y después recuerdo las declaraciones de nuestra capitana que dice, y que eso sí me parece lamentable, que tiene la rodilla de una persona de 65 años, Sí. porque en este país pues no hay canchas. En Claro. nuestro país la infraestructura no es buena, ¿no? La infraestructura no es buena y no se considera el deporte como algo elemental de la sociedad. Yo te explico, hay gente que no entiende que el deporte es cultura, el deporte es salud y el vida. deporte es educación. Así es. Y siempre digo, ¿no? Es cuestión de leer un poquito. Y mucha gente aquí no lo sabe y se lo recordé al ministro Tejada en su momento en el Congreso. Le dije, usted bien sabe, ministro, que $1 que invierte en deporte son $8 que ahorras en salud. $1 en deporte son $8. $8 que mira, ahorras no en sabía salud. eso. Sí. Y aquí pues lo último es el deporte. Sí, pero tienen que hacer algo, pues, o sea, casi la selección ya está en el Congreso, ¿ah? Bueno. Entre Gaby, tú, Zenaida y Cecilia. Y ¿Se llevan Cecilia. bien las 4? Sí, sí, bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿O Zenaida está un poco...? No, nos Ahí llevamos va, bastante no. bien. Vamos a ir a una pausa. Ok, lo que lo todo que el mundo tú se ha digas. preguntado es por qué postulaste por el fujimorismo. Yo te Ya lo lo has contesto. explicado varias veces, ¿no? Pero igual vamos a regresar con ese tema porque y con otros además que tiene que ver con la niñez. Ahora se está discutiendo esto de la edad, de la educación, que creo que la gente se está volviendo loca, es más, Un poquito más de la cuenta. ¿no? Demasiado. Ese es otro caso en el que hay que ver por qué adelantar las cosas, ¿no? Yo entiendo perfectamente la posición y quiero dar libertad a los padres de familia que escojan el futuro, lo que mejor les convenga a sus hijos. Pero recuerden que los niños también tienen derecho a jugar. Por Solo supuesto, por supuesto. eso. No presionarlos tan pronto. No, y además eso de adelantar el parto para que pueda entrar al colegio. Sí, eso ya ahora es lo demás. ya me parece grave. Eso es lo más. Bueno, vamos a regresar con Leila Chihuán Ramos, nuestra congresista, ex capitana, mujer guerrera. Estamos conversando. Además, queremos saber qué leyes o qué proyectos de leyes está impulsando en el Congreso. Ya venimos.